Cordial saludo, tutor. A continuación voy a dar la explicación del trabajo final, tarea 4, el rol del mediador de la materia Pedagogía por la Solución de Conflictos. Mi nombre es Javier Gómez Blanco, soy estudiante de agronomía de CEAD Neiva aquí en el departamento del Huila y voy a dar la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué es el conflicto? El conflicto pues es un proceso dinámico entre dos o más partes interdependientes que persiguen sus objetivos, intereses o valores incompatibles, lejos de ser un fenómeno destructivo. Es una realidad inherente a las relaciones humanas que actúa como motor de cambio o transformación social, cuya gravedad depende de la percepción de cómo se gestione la comunicación. Para Marty respalda que el conflicto es una oportunidad de transformar la comunicación destructiva en un diálogo constructivo mediante la mediación. Mientras que para William Ury señala que las disputas se estancan cuando las partes se atrincheran en posiciones rígidas debido a las barreras emocionales. Eso es lo que nos está diciendo, que el conflicto no es necesariamente algo malo, que tenemos que respetar la posición y el pensamiento que tiene cada persona. Debemos de entender la percepción de cómo se gestiona nuestra comunicación y cómo el que está en ese proceso de mediación o de diálogo, pues también cómo lo hace para con nosotros, de forma que no generemos una disputa, algo grave, sino que de eso podamos sacar algo positivo. Considera el conflicto como algo conveniente o inconveniente, positivo o negativo, funcional o disfuncional. Pues el conflicto no es extrínsecamente positivo o negativo, sino es un fenómeno natural neutro cuyo valor pues depende de su gestión. Es funcional o conveniente cuando actúa como motor de cambio. Estimula la creatividad, revela tensiones ocultas, lo cual nos permite pues mejorar las relaciones, pero se vuelve disfuncional e inconveniente si se ignora o se aborda con hostilidad, destruyendo la comunicación. Aquí pues según Elena Martín Moreno respalda que el conflicto es una oportunidad de transformación social a través de la mediación, mientras que para William Ury demuestra que es un escenario inflexible y funcional. Puede convertirse en una negociación colaborativa útil si se desactivan las reacciones emocionales, donde se priorizan los intereses reales sobre las posiciones rígidas. Explico los conceptos de arbitraje y mediación, sus similitudes y diferencias. Mediación y arbitraje son mecanismos alternativos de solución de conflictos que comparten el uso de un tercer neutral, confidencialidad, validez legal fuera de los tribunales ordinarios. Difiere radicalmente en el control de la solución de la mediación, es un proceso voluntario, flexible, en enfoque gana-gana, donde el mediador facilita el diálogo sin imponer soluciones, permitiendo las partes resuelvan disputas para que se transformen su relación. Por el contrario, el arbitraje es un proceso adversarial, formado por el árbitro, actúa como un juez privado, evalúa pruebas e impone una decisión obligatoria bajo un esquema de gana-pierde. La mediación empodera a las partes para construir su propio acuerdo, mientras que el arbitraje delega la decisión final en el tercer neutral. ¿Cómo influyen los 5 modos de manejo de conflictos de Thomas Killian? Competidor, colaborador, compromiso, eludir y acomodadizo, de negociación en la resolución de conflictos y qué implicaciones tienen en la construcción de la paz social. Los 5 modos de manejo de conflictos de Thomas Killian influyen en la resolución de disputas al determinar el equilibrio entre la asertividad y la cooperación. El competidor prioriza el poder propio generando dinámicas de gana-pierde. El acomodadizo cede ante el otro descuidando lo propio. El que elude pospone e ignora el problema. El compromiso busca un punto medio donde ambos ceden algo. El colaborador trabaja en un esquema gana-gana para integrar los intereses profundos de ambas partes. En la construcción de la paz social estos modos tienen implicaciones críticas, mientras que eludir o competir de forma inflexible fractura el tejido comunitario. La colaboración y el compromiso son indispensables para edificar una paz sostenible. ¿Qué papel desempeñan las emociones, el poder, las actitudes, las percepciones en el desarrollo y la transformación del conflicto? ¿Qué mecanismos de mediación resultan más efectivos en su manejo? Las emociones, el poder, las actitudes y las percepciones son las variables invisibles que dinamizan el conflicto, determinando si éste se escala o se transforma. Las percepciones distorsionadas quedan imágenes de enemigo. Las emociones no gestionadas, el pensamiento racional, empujando a las partes, reaccionan con actitudes defensivas o mediante el uso asimétrico del poder para imponerse.
Para manejar estas variables, los mecanismos de mediación más efectivos son aquellos basados en el no directividad, el enfoque transformador que propone Elena Martín Moreno, tales como la escucha activa para validar emociones, las preguntas circulares para recuadrar percepciones subjetivas o el equilibrio de poder para nivelar la mesa de diálogo. Los mecanismos extrínsecos de William Ury, especialmente subir el balcón para controlar la reacción emocional propia y desarmar el oponente, cambia la actitud hostil a través de la empatía. ¿A qué hace referencia el paso de subir al balcón? El paso de subir al balcón, pues lo que está propuesto por William Ury en su metodología para superar el no, hace referencia a la capacidad de tomar distancia psicológica y emocional en medio de un conflicto antes de reaccionar. En situaciones de alta tensión o posiciones inflexibles, la tendencia natural humana es contraatacar, ceder a romper la comunicación. Subir el balcón significa suspender esa reacción automática, mantener la calma, observar la situación de manera objetiva, como un testigo externo que mira el escenario desde la altura. Este mecanismo es fundamental para la resolución del conflicto porque permite controlar las emociones propias, evaluar los intereses reales, el juego en un lugar de enganche en provocaciones. ¿De qué se trata la estrategia de Puente de Oro? Explique el proceso que debe seguir para que esta estrategia sea efectiva. La estrategia del Puente de Oro propuesta por William Ury consiste en facilitar la retirada o el avance de la otra parte hacia un acuerdo, reduciendo su resistencia, salvando su dignidad para que el no se convierta en un sí. Esta estrategia busca, en lugar de empujar o presionar al oponente, hacer una propuesta tan atractiva, fácil de aceptar, que no pueda rechazarla. Para que esta estrategia sea efectiva, debe seguir un proceso estructurado en 4 acciones claves: involucrar a la otra parte, satisfacer las interacciones insatisfechas, ayudar a salvar las apariencias y un espacio para avanzar rápido. El proceso debe fragmentarse en pequeños pasos y compromisos parciales acumulativos, reduciendo la ansiedad del oponente, guiándolo suavemente a través de un puente hasta el cierre definitivo. Explique la caracterización de la acción mediadora, página 34. La acción mediadora se caracteriza por ser un proceso totalmente voluntario, flexible y equitativo, diseñado para que las partes involucradas, al tomar conciencia de su problema, construyan cooperativamente una solución satisfactoria. Su esencia radica en que la única norma reguladora es el diálogo directo, adaptándose a las necesidades e intereses específicos de los participantes en lugar de someterse a normas jurídicas rígidas. El conflicto se entiende como un fenómeno natural y positivo que enriquece la diversidad social, convirtiendo la mediación en una herramienta de evolución relacionada basada en la comunicación. Este proceso tiene 3 rasgos operativos fundamentales. El mediador actúa como intermediario neutral y experto sin ningún poder de decisión. El procedimiento carece de normatividad legal externa, dependiendo exclusivamente de la voluntad de las partes. Explicación de principios y objetivos de la acción mediadora, página 38. Los principios fundamentales de la mediación garantizan la integridad del proceso y se centran en la voluntariedad, que otorga a las partes la libertad de iniciar, permanecer o retirarse del diálogo, la confidencialidad que asegura el secreto profesional sobre todo lo trazado, la neutralidad e imparcialidad que obligan al mediador a intervenir sin prejuicios ni favoritismos, y la buena fe, que exige un compromiso de honestidad entre los participantes. Los objetivos principales de esta acción buscan restablecer y mejorar los canales de comunicación rotos, equilibrar a las relaciones de poder asimétricas y empoderarlas a los implicados para que asuman la responsabilidad de sus decisiones. Explique las metodologías para el desarrollo de la mediación. Existe el modelo tradicional o línea de Harvard. Su enfoque es eminentemente paradigmático y transaccional. Centrado en el acuerdo, considera el conflicto como un obstáculo a superar y trabaja de forma lineal, separando a las personas del problema, para pasar de posiciones rígidas a las negociaciones de los intereses reales bajo un esquema gana-gana. El modelo transformativo Bush y Folger, su objetivo principal es el lograr un acuerdo, sino transformar la relación y la dinámica comunicativa de las partes. Se centra en el crecimiento moral a través de los ejes esenciales, el empoderamiento y el reconocimiento. El modelo circular narrativo
de Sarakov considera que el conflicto es un fenómeno constructivo a través de la comunicación y el lenguaje. Utiliza técnicas circulares como preguntas reflexivas para estructurar las historias cerradas a las partes donde cada uno se ve como víctima y el otro un villano, y co-construir una nueva narrativa que permita soluciones alternativas. Explique las metodologías para el desarrollo de la mediación. De acuerdo con Elena Martín Moreno, en la página 3441, un mediador profesional debe poseer las siguientes rasgos esenciales: neutralidad e imparcialidad, no directividad, escucha activa y empatía, flexibilidad y creatividad y confidencialidad. Conclusiones y aprendizaje. Se concluye que el conflicto es un evento destructivo per se, sino un fenómeno natural, neutro y dinámico. Su carácter funcional y funcional depende exclusivamente de su gestión, abordado mediante la mediación y la cooperación, se transforma en un motor de cambio, innovación y evolución social. El aprendizaje es clave sobre la acción mediadora en su enfoque no directivo. A diferencia